reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio, pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios comienza hoy con el libro del Eclesiástico, donde se nos recuerda el tema de la libertad. Dice el Señor, delante de ti pongo la vida y la muerte, extiende tu mano y elige. ¿Vieron lo que decía la lectura? Que Dios a nadie obliga a pecar y a nadie obliga a ser bueno. Entonces, la responsabilidad de ser libre, tremenda responsabilidad. Sobre todo que por el pecado original aprendimos, lo estamos recordando entre semana, releyendo el Génesis, aprendimos a echar la culpa al otro. ¿Quién comiste del árbol? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. La mujer que me diste me dio. Y la mujer la serpiente. Y la serpiente hablaba, pero se quedó callada y se comió la culpa. Pero la libertad nuestra es el tema. Y es el gran óbice para que podamos ser realmente santos. Y continúa la proclamación del discurso de la montaña. El Señor, desde su autoridad divina, escucharon que se dijo, pero yo les digo, enseña que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, plenitud. ¿Cuándo da uno cumplimiento y plenitud? Cuando hace las cosas libremente. Ustedes pueden conseguir el mejor director espiritual, que si no tienen ganas de cambiar, no hay nada que hacer. Ustedes pueden conseguir el mejor psiquiatra que haya, que si no quieren corregir lo que tienen que corregir, no lo van a corregir. Entonces es muy importante. Jesús en la cruz cumplirá todo a la perfección. ¿Por qué?
Porque el criterio no es la ley, el criterio no es el tira y afloje, hasta acá puedo, esto me debes vos, mira, acá la calculadora me da que me debes 2,50. ¿Y por qué? Porque el otro día hiciste esto, porque la vez pasada hiciste esto, porque el año pasado yo pasaba y vos me miraste. Entonces, como se imaginan, la cosa se complica. En cambio, Jesús muere inocente por los pecados de todos nosotros. Entonces, la regla no es la justicia entendida como una cosa fría, sino que la regla es la justicia en el amor. En el amor todo se cumplirá, en la cruz todo se cumple. Desde esta perspectiva enseña los preceptos menos importantes, dice Jesús. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Los preceptos más importantes son los mandamientos. Es pequeño en el reino de los cielos quien no los cumple y es grande quien los cumple. Grandes en el sentido de que estos son quienes hacen avanzar el reino de los cielos, los que viven, además de cumplir los mandamientos, las bienaventuranzas, y hacen que el reino de los cielos esté presente en el mundo. Los discípulos de Jesús han de vivir una justicia, pero a la misericordia, no una justicia al justo legal, o peor todavía, una justicia vindicativa, vengativa. La justicia mayor, que la de los escribas y de los fariseos, es la misericordia. La moral cristiana no se reduce a lo que es suficiente, sino que se orienta a lo que es de más a más, en latín magis, en crecimiento. Todo lo que va más allá trasciende de lo que es debido y merecido. El argumento de la vida cristiana no es el pecado, sino la gracia. Entonces yo no puedo estar barateando la pena, sino que tengo que estar contento con la gracia y como Cristo, dando gracia al que lo necesita. El cristiano no debe estar preocupado solo por lo que no debe hacer, sino por lo que tiene que hacer como fruto de su seguimiento de Jesús. Si no lo hace, está destinado al fuego del infierno, la Gehenna, dice el texto original, que en este caso no significa la condenación eterna, sino el lugar donde se queman los desechos, como un resto de serie inservible, como si nosotros viviéramos una vida de segunda, pudiendo vivir una vida de primera. Entonces, lo que nos mueve, claro, porque evidentemente que vivir una vida de primera no es tener todo técnicamente, sino que vivir una vida de primera es una vida en virtud, en razón, en la gracia de Dios. Entonces, lo que nos mueve tiene que ser el amor, y no la ley en sentido formal. Hasta acá peco, más allá no peco, la llamada casuística. Tenemos que vivir el amor misericordia. Después de haber enseñado el valor de la ley en términos generales, en el pasaje un poquito largo para el calor que hace que tenemos hoy, versículos 17 y 19, y de haber puntualizado que su verdadero cumplimiento va más allá de una observancia meramente formal, versículo 20, el Señor lo ejemplifica con la antítesis entre los versículos 21 y 47. No es fácil descubrir un orden en ellas, aunque parecen remitir a 5 de los últimos mandamientos del Decálogo, el quinto, el sexto, el octavo, el séptimo y el 10º. Muchas son las maneras por las que el Señor lleva a la interiorización de los mandamientos, invitando a la magnanimidad, a un corazón ancho, generoso, no un corazón estrecho y tacaño, a la grandeza del alma, versículos 44 al 47, evitando todo tipo de subterfugios y de palabrerías. Pero sobre todo Jesús personaliza la enseñanza. Es cada uno quien se va a presentar ante Dios y entonces es cada uno de nosotros el que va a tener que rendir cuentas. En el versículo 22, Jesús indica 3 faltas que podemos cometer contra la caridad, en las que puede apreciarse una graduación. Comienza con la ira o irritación interna,
y sigue con el insulto. Esta expresión, el que insulte a su hermano, literalmente habría que traducirle llame raka en hebreo, en arameo, al hermano. Raka es una palabra aramea difícil de traducir. Equivale a lo que hoy podríamos entender por necio, estúpido o imbécil. Entre los judíos, además, comportaba una idea de desprecio. Al que le decían raka, lo despreciaban. Finalmente, maldecir a alguien, literalmente llamarle renegado, supone la mayor ofensa. Es como decirle que ha perdido todo el sentido moral y religioso. San Agustín, al comentar este pasaje, recuerda que de la misma manera que hay una gradación en el pecado, la hay en el castigo. Pero el texto nos enseña también la importancia de los pecados internos contra la caridad, el rencor, el odio, ese veneno que a veces tenemos en nuestro interior que se llama resentimiento, que fácilmente desembocan en otros extremos, la murmuración, la injuria, la calumnia, etc. Nuestro Señor también lleva a plenitud el precepto de la antigua ley sobre el adulterio y el deseo de la mujer del prójimo, condena la mirada pecaminosa. Por ojo derecho y mano derecha se entiende lo que nos es más estimado. Este modo de hablar, lógicamente, entienden ustedes bien, no significa que nos debamos mutilar físicamente, como hacen, por ejemplo, los musulmanes. En los países musulmanes, la sharia, a los que roban, se le corta la mano derecha. Entonces, pero nosotros no, el cristianismo, el judaísmo, no tenemos que mutilarnos físicamente, sino que significa luchar sin concesiones, estando dispuestos a sacrificar todo aquello que pueda ser ocasión clara de ofensa a Dios. Por eso las palabras del Señor tan gráficas previenen principalmente acerca de una de las más frecuentes ocasiones, el cuidado que debemos tener con las miradas y en lo que significan las miradas, los deseos, que no lo restringamos solo a la parte sexual, porque hay muchos deseos que llevan a la envidia o que llevan también a una cierta rivalidad. Mención especial merece la cuestión del divorcio. La ley de Moisés lo había tolerado, dice Jesús, por la dureza de corazón de los antepasados, pero Jesús restablece la originaria indisolubilidad del matrimonio tal como Dios lo había instituido. La frase, excepto en caso de fornicación, no es una excepción del principio de la indisolubilidad del matrimonio que Jesús acaba de restablecer. La mencionada cláusula se refiere probablemente a uniones admitidas como matrimonio entre algunos pueblos paganos, pero prohibidas por incestuosas en cuanto a los parientes políticos en la ley mosaica y en la tradición rabínica. Se trata entonces de uniones inválidas desde su raíz por algún impedimento. Pero más allá de eso, y para terminar, el tema real es que ¿cuál es la medida? Porque vayamos por lo que tendríamos que decir a lo último. Estamos de acuerdo, sobre todo en las sociedades modernas, que vemos que no hay mucho espíritu de austeridad, que vemos que no hay mucho espíritu de sacrificio, que no está de moda callarse la boca, sino todo lo contrario, defenderse antes de que te ataquen. Ya lo decía Minguito, los más grandes se acordarán de Minguito, dice, cuidado que ando con la cachetada en el bolsillo. Ella estaba preparado para cachetear al otro. Entonces, pero estamos de acuerdo que a veces hay motivos para separarse del matrimonio. No es que estamos diciendo que todo matrimonio tiene que ignorar todas las barbaridades que a veces pasan entre personas, faltas de respeto. No, esto no está diciendo. Pero está diciendo que el criterio siempre, aun cuando llegamos a la idea de que sí, que hay que separarse, el criterio que tiene que ser el amor, no un código penal, civil o comercial. No sé si me explico. Eso después lo utilizo por la vía civil, por la vía penal, por donde corresponda,
Pero el motivo del cristiano tiene que ser el tema del amor. Es decir, no tenemos que rebajar los problemas morales a una lucha callejera, sino tenemos que llevar los problemas morales precisamente al ámbito del Evangelio, porque Cristo murió por la peor injusticia que es el pecado, y encima vicariamente, porque Él no había pecado. Fue una sustitución vicaria, murió en lugar de los que habíamos pecado. Entonces, siempre, en todas las cosas, independientemente de su solución, tenemos que preguntarnos por el amor. Ese es el núcleo del Sermón de la Montaña, que termina siendo exigente, porque acá también el Señor nos va a decir el domingo que viene que tenemos que amar a los enemigos, que tenemos que rezar por los que nos persiguen, y eso no nos gusta mucho, sí, pero bueno, vemos cómo lo podemos hacer, porque si el Señor no lo dice, ustedes saben que en el mundo nos van a engañar todos, pero el Señor no nos engaña. Entonces, cuando nos dice el criterio tiene que ser justicia, amor y misericordia todo junto, tenemos que buscarle el sentido y ver la forma de que nuestras obras sean cada vez más según Dios. En este domingo, gracias por la paciencia, hace mucho calor, nos encomendamos a María nuestra Madre, ponemos en el altar toda nuestra vida, rezamos por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración y tengamos presente la generosidad, un corazón ancho, no un corazón estrecho, una paciencia lo más amplia posible, progresiva. Tenemos siempre que trabajar, porque yo entiendo y lo sé por experiencia que genio y figura hasta la sepultura, pero tenemos y podemos, porque si el Señor nos propone un camino, es que lo podemos seguir. Y con fe y esperanza confiamos en su palabra y nos vamos tras de Él. Que así sea.